Shavua Tov a todos, a Gute Woch. Vamos a hablar un poquito sobre el Beit HaMikdash, que el Rebbe pide tanto que se estudie sobre el Beit HaMikdash y que se profundice en esto. Vamos a hablar en particular sobre lo más importante del Beit HaMikdash, que es el Aron HaKodesh, el arca sagrada que estaba en el Kodesh HaKodashim, en el Sanctum Sanctorum, como se dice en latín. ¿Dónde está hoy en día? ¿Dónde está? ¿En qué lugar se encuentra? Y sobre esto, primero hay que aclarar que el Aron HaKodesh hubo uno solo, no hubo dos, como otros enseres del Beit HaMikdash. El Aron HaKodesh, el arca sagrada, estamos hablando del arca que hizo Moshe Rabbeinu en el desierto, por orden de Hashem, con las medidas exactas, cubierto de oro, donde estaban ahí las lujot, las tablas de la ley, y eso primero estuvo en el Mishkan, después en el santuario móvil del desierto, después llegó a Shiloh, y después hasta que llegó a Jerusalén, y estuvo en el primer templo, el que construyó, todos sabemos, Shlomo HaMelech. Ahora, después vino la destrucción del primer templo y después en el segundo templo ya no estaba el Aron HaKodesh a la vista. Ahora vamos a ver un poquito de esto. La pregunta es ¿dónde está hoy en día? Hoy ¿dónde está el Aron HaKodesh, el arca sagrada, tan importante y tan famosa? Y sobre esto hay varias opiniones. Hay una Mishnah en el Tratado de Yumá que dice que cuando los Yehudim fueron a exilio a Babel, a Babilonia, lo llevaron con ellos. Y después de ahí hay varias versiones, algunos dicen que fue a Etiopía y terminó en un templo de los Goim, a Mavdil. Otros dicen que está en el Vaticano. Son distintas versiones que realmente son incomprobables. La opinión que fue a Babel es una opinión válida, que está en el Talmud. Pero vamos a referirnos nosotros a la principal opinión, porque así es la halajá, que es la del Rambam. El Rambam sabemos que es un libro de halajot que determina las cosas, digamos, en una forma, halajá es halajá. En distintos peirushim pueden haber Eilu Veilu Divrei Elokim Haim, como decimos. Estas son las palabras del Dios viviente. Pero el Rambam es halajá, y lo que él determina es un dictamen halágico. Sabemos que el Rambam, el gran médico del cuerpo y del alma, la importancia, la preponderancia que tiene nuestro pueblo, y hace poco fue el Sium, la culminación de su estudio. Pero vamos a ver lo que dice el Rambam sobre esto. Y acá voy a leer literalmente. El Rambam dice en Alajot del Beit HaBejirá, las Alajot del Beit HaMikdash, en el capítulo 4, en la Alajá 1, dice así: y cuando construyó Shlomo el templo, y sabía que en el futuro será destruido, edificó en él un lugar para guardar el Aarón, el arca sagrada, el Aron HaKodesh, luego de pasillos profundos y sinuosos. Y el rey Yoshiau, antes de la destrucción, 16 años antes de la destrucción, entre paréntesis, del primer templo, del primer Beit HaMikdash, ordenó guardarlo allí. Allí ordenó guardar el Aron HaKodesh antes de la destrucción del primer Beit HaMikdash. Esto es lo que dice el Rambam, ¿sí? Estas son palabras literales del Rambam, capítulo 4, de Ilhot Beit HaBejirá, cada uno lo puede mirar y ver, es muy interesante. Quiere decir que Shlomo HaMelech construyó pasillos sinuosos, así trae literalmente estas palabras, pasadizos, y ahí en un lugar muy profundo lo escondió y allí quedó hasta el día de hoy. Y ya por eso en el segundo templo no estaba a la vista, por lo menos, el Aron HaKodesh, el arca sagrada. Ahora aquí surgen varias preguntas. En primer lugar, ¿para qué el Rambam me explica todo esto? La historia, que Shlomo HaMelech construyó ese lugar,
Nosotros sabemos que el Rambam es un libro de Alajot, como dijimos, y hay normas, hay klalim, hay normas en el Rambam que no trae cuestiones históricas, ni siquiera trae peirushim, no trae explicaciones, ni trae ni siquiera los motivos de las Alajot. El Rambam es muy expeditivo, ¿sí? Muy cortante, para decirlo de alguna manera. No, dice las Alajot, y por lo casi siempre, o casi nunca trae explicaciones, ¿no? Y menos trae, digamos, cuestiones históricas. ¿Para qué cuenta todo esto del rey Shlomo? Tenemos que inducir que en esto también hay una cuestión de alajá. Segunda pregunta. Sabemos que, como dijimos, el Arón HaKodesh, el arca sagrada, era el corazón, el alma mater del Beit HaMikdash. Entonces, ¿cómo puede ser que en el segundo Beit HaMikdash no estaba el Arón HaKodesh? Faltaba el Arón HaKodesh. ¿Cómo puede ser? Quiere decir que la esencia y lo más importante del Beit HaMikdash, en el segundo Beit HaMikdash no lo teníamos. Es algo muy difícil de, digamos, de imaginarnos una cosa así. Y una tercera pregunta es, cuando Shlomo HaMelech construyó el Beit HaMikdash, y por supuesto que lo hizo todo por orden de Hashem, ¿sí? Sí, no hay ninguna duda, pero él se destruyó más de 410 años después de su construcción. Entonces, ¿qué necesidad había que él en ese momento ya tenga en cuenta y ya prepare un lugar donde sea escondido, porque él sabía que con Ruach HaKodesh que va a ser destruido? ¿Qué necesidad había de adelantarse tanto y ya preparar un lugar donde el Arón HaKodesh sea guardado? ¿Qué necesidad hay? Y todo este tema del Arón HaKodesh, del arca sagrada y de las preguntas que hicimos, el Rebbe lo explica en una sijá hermosa y de una forma magistral, el Kutei Sijot, el tomo 21, en Parshat Trumá, y allá el Rebbe explica de la siguiente manera, ¿sí? Que cuando se construyó el Beit HaMikdash, no es que el lugar único del Arón HaKodesh, del arca sagrada, era en el lugar revelado que nosotros tenemos, que nosotros vimos y que estaba a la vista de todos. El Arón HaKodesh tenía de un principio dos lugares. Un lugar revelado, el conocido por todos, en el Kodesh HaKodashim, en el Santo Santorum, en tiempos de paz. Y el segundo lugar, ¿sí? El otro lugar es el oculto, que para que esté alojado allí en tiempos de exilio. Cuando vengan tiempos de peligro y cuando estemos en Galut, que el Kodesh HaKodashim tenga su lugar, tenga un lugar fijo y un lugar especial para que se encuentre allí. Entonces, ¿qué tenemos de esto? De esto ya, digamos, el Rebbe explica de que no es que, como dijimos, no es que el Arón HaKodesh tenía un lugar que era el verdadero, el único, y los escondites en los túneles sinuosos era un lugar que estaba, digamos, que fue hecho por una circunstancia, por fuerza mayor, por el galut, por la destrucción, sino que de un principio el rey Shlomo santificó ese lugar del Kodesh HaKodashim, fue santificado, fue preparado y fue santificado para que ahí también esté alojado el Arón HaKodesh, el arca sagrada. Quiere decir que el Arón HaKodesh tiene dos lugares. Tiene un lugar que es el lugar revelado, y el otro lugar es el lugar bajo tierra, escondido en su lugar
bajo el Kodesh HaKodashim, pero en el subsuelo. ¿Sí? Y acá el Rebbe, entonces quiere decir, con esto ya tenemos las respuestas a lo que preguntamos. En primer lugar, ¿por qué trae toda la historia de Shlomo? Para explicarnos que no es que ese lugar, como dijimos, no es que ese lugar fue hecho de imprevisto y fue de apuro, no, de un principio era parte del Beit HaMikdash, ese lugar oculto. Y era también un lugar de Kedushá del Kodesh HaKodashim. Con esto también vamos a entender la segunda pregunta, que es ¿cómo puede ser que en el segundo Beit HaMikdash no estaba el Aron HaKodesh, el arca sagrada, con las lujot, la esencia del Beit HaMikdash? La respuesta es que sí estaba, pero no estaba en forma revelada, estaba oculto, así como trae ahí el Rambam, que junto con el Aron HaKodesh también se guardó el bastón de Aron HaKohen, y también se guardó el Tzimtzem Tamán, el frasco que tenía el man, algo también milagroso, que eso perduró durante cientos y cientos de años, para mostrar a los Yehudim lo que comían en el desierto. ¿Sí? Y con esto también va a quedar respondida la pregunta, ¿por qué Shlomo, el rey Salomón, tuvo que adelantarse tanto, 410 años, y preparar ese lugar? Porque esa era parte del Beit HaMikdash, como dijimos. ¿Sí? Y el Rebbe dice más todavía en la Sijá, que de esto resulta que tanto el primero como el segundo y también el tercer Beit HaMikdash, Sheivane Bimera Beameinu, tanto el primero como el segundo, como el tercer futuro Beit HaMikdash que se reconstruya pronto en nuestros días, son una sola cosa. No son tres construcciones compartimentadas, separadas. Son un solo Beit HaMikdash, por cuanto que la esencia del Beit HaMikdash es Aron HaKodesh, el arca sagrada, y el arca sagrada está intacta allí hasta el día de hoy, en su lugar que construyó Shlomo HaMelech. Entonces resulta que en el primer Beit HaMikdash seguro, en el segundo Beit HaMikdash también estaba el Aarón, abajo, en las profundidades, y más todavía. Y con esto se nos eriza un poquito la piel, porque realmente es algo sorprendente y maravilloso, que es que hoy en día también tenemos lo principal del Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash, la esencia del Beit HaMikdash está intacto y en su lugar, está en su lugar. Si partimos de la base que el Aron HaKodesh, volvemos al principio, si partimos de la base que el Aron HaKodesh, el arca sagrada con las lujot, es la esencia, es el alma mater, es el reactor nuclear, para decir así, que mueve el submarino, que mueve el Beit HaMikdash, que le da vida a todo el Beit HaMikdash, que de ahí, en verdad, ahí residía la Shejinah, y de ahí se proyectaba la Shejinah, de ahí recibía toda la energía, el Kohen Gadol, y todas las revelaciones que había en Yom Kippur, y durante todo el año, etcétera, etcétera. Partimos de la base que eso es lo principal del Beit HaMikdash, y partimos de la base que sigue estando en su lugar. Quiere decir que el Beit HaMikdash, la esencia del Beit HaMikdash, incluso hoy en día está intacta. Lo que la destrucción fue solamente en la parte revelada del Beit HaMikdash, en la parte superior, lo que está por encima de la tierra. Pero la esencia del Beit HaMikdash, eso nadie lo pudo tocar. Eso está intacto, está ahí. Sería como decir un ejemplo de un árbol que de repente pierde la parte superior, pero tiene las raíces, tiene sus raíces, una planta, tiene sus raíces, la raíz está intacta. Entonces, bueno, de repente vino el invierno y se secó y no vemos la planta, pero ni bien venga la primavera, va a volver a florecer, porque la planta está, la esencia de la planta está, no la vemos, pero está. Y esto, ya pasando a la parte
digamos, espiritual, de nuestro servicio a Dios, nos da una fuerza extraordinaria, nos da una fuerza tremenda en nuestro servicio a Hashem, y nuestro compromiso con Hashem, con Dios, con el Beit HaMikdash, que es que saber de que el Kodesh HaKodashim, que la esencia del Beit HaMikdash está intacta, y las manos de los Nohrim, de aquellos que destruyeron el Beit HaMikdash, no pudieron acercarse a eso. Entonces esto nos da un consuelo y nos da una energía muy, pero muy grande. Por supuesto que no nos alcanza, y queremos tener el Beit HaMikdash de forma revelada, y queremos que el Kodesh HaKodashim, perdón, el Aron HaKodesh resurja de sus profundidades, del lugar donde está oculto. Pero el solo hecho de saber que está, ya es un concepto maravilloso y extraordinario, basado en lo que dice la Mishnah, en Yuma, basado en lo que dice el Rambam, y explicado extensamente con muchos detalles que no vamos a entrar ahora porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero la Sijá, los que quieren profundizar, ahí trae muchos detalles y eso realmente nos da mucha energía. Un punto muy interesante, que es que hubo un rabino, se llamaba Yehuda Getz, que era el Rabba Kotel. Sabemos que en Israel hay Rabanim, cada ciudad tiene su Rab, el Rab Rashi de Jerusalén, el Rab Rashi de Tel Aviv. También hay en Israel un concepto que se llama Rabba Kotel. Cada etapa hay un Rab que se llama Rabba Kotel. El Kotel Amaraví tiene un Rab. Hubo un Rab que ejerció como Rab durante 27 años, se llamaba Rab Yehuda Getz. Y él estuvo desde los años 60, ¿sí? 27 años, como dijimos. Y resulta que él tenía un deseo tremendo de descubrir los enseres del Beit HaMikdash, que según sus estudios, era un rab, un talmid jajam, un hombre muy especial, un hombre que usaba un spodik, tenía un streimel así grande, alto y blanco, de piel, un gorro de piel blanco, y él tenía no digamos una obsesión, pero tenía un amor y un deseo muy grande de Shem Shamaim, para poder acercar la llegada del Mashiach. Era por eso, él quería acercar la llegada del Mashiach, porque está escrito que antes que venga el Mashiach se van a revelar los enseres, los objetos del Beit HaMikdash. Entonces él quería excavar debajo del Kotel, para poder buscar los enseres del Beit HaMikdash, y entre ellos el Aron HaKodesh. Pero antes de hacer eso, tenía un poquito de miedo, si es correcto o no, preguntó a varios rabinos. Entre esos rabinos que preguntó, estaba el Rebbe, nuestro Rebbe. Y le envió una carta, y el Rebbe le contestó, y le dijo que no lo haga, que es peligroso. Que no lo haga, que es peligroso. El Aron HaKodesh, uno no se puede acercar. Sabemos la historia que ocurrió con David, que estaba en una carreta y se movió un poquito y alguien lo tocó, y eso le costó, lo aleinu, le costó muy caro, le costó la vida. Y sabemos, el Aron HaKodesh es algo superlativo, algo que el Rebbe le dijo, no, mejor que no lo haga, y que es peligroso. Bueno, él no llegó hasta los enseres del Beit HaMikdash, pero él empezó con las excavaciones, y esas son las Minarot HaKotel que están hoy en día. Las empezó este Rav, fue por iniciativa de este Rav, con ayuda del gobierno, con ayuda de arqueólogos religiosos, que querían acercarse a todo esto. En definitiva, se tuvo que interrumpir la búsqueda. Quedaron esas Minarot HaKotel, quedaron esas cuevas donde la gente va a mirar, hacen un recorrido, no digamos un paseo, porque estamos hablando de un lugar tan sagrado, pero en definitiva tuvieron que interrumpir las excavaciones por temas también
hubo disturbios porque los árabes había que cavar hacia el lado donde están ellos, entonces se armó lío en la prensa, en la opinión pública. Entonces esto fue en el año 69, 70. Entonces el primer ministro en ese momento, Menachem Begin, ordenó que tapen todo, que cierren todo y que no sigan adelante para que no haya problemas. Y bueno, así se cumplió la voluntad del Rebbe de no hurgar, de no acercarse, porque es muy delicado, muy peligroso. Y vemos el Rebbe siguiendo la línea del Rambam, de que el Aron HaKodesh, el Arca Sagrada, está allí. Como está allí, no nos podemos acercar hasta que llegue el Mashiach. Cuando venga el Mashiach va a surgir, va a volver el mismo Aron HaKodesh, como dijimos, porque los tres Beit HaMikdash es una sola cosa que están conectados y unidos con el Aron HaKodesh. La enseñanza espiritual que tenemos de todo esto es de que la enseñanza para nuestro servicio a Hashem, nosotros queremos que venga el Mashiach, y más que nunca en esta época que nos está tocando vivir con tantas dificultades y tantas tribulaciones, y más en estos días, los 9 días, los 9 Tek, estamos en los 9 días de Tisha B'Av, que van desde Rosh Chodesh hasta el 9 de Av, que más que nunca, más que siempre, más que todo el año, tenemos que estudiar sobre el Beit HaMikdash, como el Rebbe pidió, tenemos que pedir y anhelar la Geulá. Y el Rebbe explica que el Yehudí, para traer al Mashiach, tiene que revelar lo más profundo que tiene en el corazón. Y esta es la relación con el tema del Aron HaKodesh que explica allí. El Yehudí tiene, así como el Aron HaKodesh dijimos que tiene 2 niveles, y los 2 niveles son reglamentarios, digámoslo así. Los dos niveles donde estaba el Aron HaKodesh son de un principio construidos así y están inamovibles. De la misma manera el Yehudí tiene 2 niveles como servir a Hashem. Está la parte revelada, está su parte, digamos, sus Kojot Gluim, las fuerzas reveladas que la persona tiene, su intelecto, sus emociones, su forma de comportarse en el día a día. Pero después también está su corazón, su esencia, lo más profundo. Y esa esencia, esa chispa, ese pintelerit, el puntito del Yehudí que está en lo más profundo del corazón, eso es lo que nos lleva cuando es necesario, al Mesirut Nefesh, lo que nos lleva a estar dispuesto a entregar la vida y entregar todo lo que tenemos en aras de Hashem y su Torá y el pueblo de Israel. Entonces, para traer la Geulá, si queremos revelar el Aron HaKodesh, que está oculto en lo más profundo, tenemos que revelar también de nosotros lo más profundo que tenemos en el corazón. No alcanza hoy en día con servir a Hashem con nuestras fuerzas reveladas. Tenemos que servir a Hashem también con nuestras fuerzas ocultas, con la esencia del alma, con el Pnimiut HaNefesh, lo más profundo del Nefesh, lo más profundo del alma. Y sirviendo a Dios con lo más profundo del alma, eso va a provocar que se revele lo más profundo del Beit HaMikdash, que es el Aron HaKodesh. Cabe aclarar de que Mesirut Nefesh, estar dispuesto a entregar la vida, no quiere decir, como se explican en muchas hijot y mamarim, no significa inmolarse, no significa solamente estar dispuesto a entregar la vida en un momento de peligro o cuando uno lo obligan a transgredir sobre la Torá, sino que Mesirut Nefesh también quiere decir entregar la voluntad de uno y entregarse incondicionalmente con lo más profundo de su corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entregarnos con lo más profundo de nuestro corazón en el día a día, combinar las 2 cosas, la parte revelada del Beit HaMikdash con la parte oculta del Beit HaMikdash, que esto es concordante con la parte revelada del Yehudí y la parte oculta del Yehudí. Y como Hashem recompensa midá keneged midá, como Hashem recompensa medida por medida, entonces, cuando nosotros vamos a servir a Hashem con lo más profundo de nuestro ser, eso va a provocar que venga el Mashiach rápidamente. Quería terminar
con una historia. Todos sabemos que una de las cosas, o tal vez la principal mitzvah que acerca la llegada del Mashiach, es la mitzvah de Abat Israel, la mitzvah de amor al prójimo. Como sabemos que el primer Beit HaMikdash se destruyó por 3 pecados que hicieron los Yehudim, 3 pecados muy graves, Avodah Zarah, Shfichot Damim, pero el segundo Beit HaMikdash, los Yehudim estudiaban Torah y los Yehudim cumplían las mitzvot, pero había un problema, así dice la Gemara, no había Abat Israel, faltaba el Abat Israel, había Sinat Hinam, odio gratuito, y la forma de traer al Mashiach va a ser con Abat Hinam, con amor gratuito, con amor sin límite, amor sin motivo. Vos tenés que amar, tenemos que amar y ayudar a cada Yehudí de toda forma posible, y no tiene que haber un motivo. El motivo es porque Hashem ordenó y porque así Hashem quiere. Veafta le rea hakamoja, ze klal gadol batorá. Ese es el klal gadol batorá, como dijo Rabbi Akiva y como dijo Hillel, que esta es toda la Torá, no solamente que es una norma grande en la Torá, sino que es toda la Torá. Amar al prójimo es toda la Torá. Por eso quiero terminar con una historia de Abat Israel, breve. Había un Yehudí en Canadá que se llamaba, este Yehudí es un Yehudí que se dedicaba a una forma de tzedakah, un filántropo extraordinario, Sol Teichmann, un Yehudí que tenía recursos, era millonario y siempre ayudaba sin límite, pero ayudaba de una forma extraordinaria. Nunca nadie se iba con las manos vacías, ni instituciones, ni gente particular, novias, gente que tenía que casarse, lo que sea, sabían que la dirección es Sol Teichmann. Una vez le preguntaron, falleció hace un par de años, una vez le preguntaron, señor Teichmann, todos damos tzedakah, pero lo que usted hace es algo impresionante, increíble, ¿a qué se debe? Entonces él les contestó, yo les voy a decir, yo les voy a contar, si tienen unos minutos les voy a contar. Y le dice así, yo nací en la ciudad de Munkac, en Hungría, y los nazis, y Shemam, llegaron allí en el año 1944, casi al final de la guerra. Pensaban ya que los judíos de Hungría se iban a salvar. Lamentablemente, ahí también llegó la mano del Satán. Y bueno, el día que llegaron, enseguida nos reunieron a todos los judíos de la ciudad en la estación del tren. Nos llevaron a todos a la estación del tren. Yo tenía en ese momento 16 años y había una fila larga. Al final de la fila había una mesa con 3 oficiales nazis. Después me enteré que el del medio era Imach Shemoy, el malogrado, famoso doctor Mengele. Y yo estaba en la fila, estaba esperando y íbamos avanzando. No sabíamos qué va a pasar y qué van a hacer con nosotros. De repente aparece un anciano con barba blanca y me dice, ¿vos cómo te llamas? Ah, Sol Teichmann, sí, yo conozco a tus padres. Un hombre que nunca lo vi en mi vida, ahí en Munkac, nos conocíamos todos. Este hombre nunca lo había visto. Me dice, ¿vos qué edad tenés? Digo, 16 años. ¿16? No, vos tenés 18. No, yo tengo 16. No, vos tenés 18 años. No, mire, yo sé que... No, yo estuve en tu Brit Milá y yo me acuerdo muy bien. Vos tenés 18 años, repetí conmigo, decí, ahora ahí te van a preguntar qué edad tenés que decir que tenés 18 años. Bueno, me habló tanto hasta que yo tuve que repetir con él, hasta que no repetí con él, y me salía fluido de la boca el número 18, no me dejó. Bueno, ya está. Cuando llegué a mi turno, cuando llegué a la mesa, me preguntaron mi nombre, anotaron, me dijeron, bueno, ¿qué edad tenés? Y dije 18. Este hombre me trabajó tanto la cabeza que dije 18. Ok, me indicaron que vaya a la derecha. Después me enteré
después me enteré que los que fuimos a la derecha fuimos a trabajos forzados, y los que iban a izquierda iban a las cámaras de gas. Y los que tenían mayor de 18 años los llevaban a trabajar, que estaban sanos y tenían 18 años para arriba, iban a trabajar. Los que tenían menos de 18 iban a las cámaras de gas. Quiere decir que este hombre a mí me salvó la vida. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era? ¿Quién no era? No lo sé. Para mí era Eliyahu Hanabí. Dice, para mí fue Eliyahu Hanabí. Ese fue mi Eliyahu Hanabí, fue un malaj, fue un ángel que Hashem me envió, me mandó para salvarme la vida. Y gracias a él, Hashem me salvó. Entonces yo, desde ese momento, decidí, después cuando me salvé, bueno, gracias a Dios, llegué acá, a Canadá, armé mi familia, armé una empresa. Yo dije, cada día que me levanto a la mañana, yo pienso, ¿para quién puedo ser yo Eliyahu Hanabí? Él fue mi Eliyahu Hanabí, yo tengo que saber yo para quién voy a ser Eliyahu Hanabí el día de hoy, cada día. Entonces cada día busco a quién puedo ayudar y trato de no dejar a nadie sin su ayuda, lo que cada uno necesita de la mejor manera que yo puedo. Bueno, esta es la pequeña historia y Bezrat Hashem, tratando en estos días, como dice el Rebbe, Tzion b'mishpat tipadeh v'shabea b'tzedakah, hay que aumentar el Tzion, que es el estudio de la Torá, el cumplimiento de las mitzvot, y aumentar en la tzedakah, y Tzion va a ser redimida con la Torá y con la tzedakah. Aumentemos todos en Torá, Tfilá y tzedakah, además que todo esto nos trae protección, que la necesitamos hoy más que nunca, protección, curación, refuah shleimá, bienestar para todos, y Bezrat Hashem, que ya se cumplan todas las profecías de la reconstrucción del Beit HaMikdash, y como comenzamos, que ya podamos ver el Aron HaKodesh en su lugar revelado, con la llegada del Mashiach, ya mismo el día de hoy, y que este Tisha B'Av podamos hacer una gran fiesta y no tengamos que ayunar. Eso no sería el principal problema, pero que ya podamos salir del Galut, que se terminen los sufrimientos de todo el clan Israel, los Yehudim que están Anidahim, Be'eretz Ashur, que están lejos, Yehudim que están muy desconectados, que podamos reconectarnos con ellos, y todos los Yehudim, todos vayamos a Israel, Kaal, Gadol, Yashubu, Eina, una gran congregación va a volver a Eretz Israel, todos los Yehudim juntos, y como el Rebbe siempre decía, Batem Tuluktu Lechat Echat Beit Israel, que cada uno va a ser llevado a Eretz Israel, no va a quedar un solo Yehudí en Galut, y que eso sea primero, amén, amén. Gracias a todos.